Hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Eclesiastés capítulo 12. Estamos ya al final de este libro que ha sido sumamente confrontante para muchos. Y bueno, estamos a 2 sermones más después de este, ¿no? Entonces voy a invitarles a abrir para ver las últimas líneas de Eclesiastés capítulo 12. Vamos a estudiar en esta mañana el versículo 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Si no tienes una Biblia, por favor, puedes pedir a los hermanos que están sirviendo, te pueden dar una Biblia también. Dice la palabra del Señor así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a orar. Dios, cuán agradecidos estamos por este libro, Señor, que ha sido muy confrontante para nuestra vida diaria, Señor. Y ahora queremos exponernos, Señor, a la solución definitiva que Dios nos da por medio de este libro, Señor. Y también queremos exponernos, Señor, tal vez a la contundencia con la que Él nos va a hablar, Señor, a cada uno de nosotros, para que estemos listos, Señor, para obedecerte en todo lo que en ella se nos demande, Señor. Oh Dios, te damos gracias porque tú siempre nos hablas por medio de tu Hijo, y hoy te rogamos que lo hagas otra vez, Señor. Y también queremos pedirte, Señor, que en todo lo que nosotros no podemos, porque realmente no podemos, Señor, tú seas la fuerza que nos empuje a la obediencia, Señor. En Cristo Jesús te rogamos. Amén. Hemos llegado al final de uno de los libros, les decía, más confrontantes en la Biblia acerca de la existencia humana. Desde los primeros capítulos, el predicador o el Cogelet, como se denomina el autor en este escrito, fue desechando muchas formas de vida, ¿no? Muchas vías que la vida puede tomar, ¿no? Que los seres humanos consideramos como virtuosas. Y en cada una de ellas el predicador ha ido diciendo que no sirven, que son vanidad, que son pura vaciedad e inutilidad. Podríamos culpar al predicador de ser un pesimista consumado, como Schopenhauer, ¿no? El filósofo. Pero en realidad no es pesimismo, sino es honestidad, es sobriedad, es ver la vida tal cual es. Y hasta este capítulo eso es lo que ha tratado de mostrarnos, la vaciedad y la inutilidad de la vida. Ahora Salomón nos lleva en los últimos capítulos a los momentos más cruciales de nuestra existencia humana. Vamos a decir que Salomón nos llevó hasta el cementerio para enseñarnos cómo encontrar el propósito de la vida y vivir de acuerdo a ese propósito. El asunto, según Salomón, es tan urgente que claramente se puede ver un clamor en medio de las últimas palabras de Salomón, cuando él dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Muchas veces les dije que ciertamente este escrito probablemente fue para su hijo que notoriamente estaba yendo de forma vertiginosa al infierno mismo, y son las palabras de un padre desesperado que le dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pero estas palabras no solamente son el consejo para los jóvenes, sino también un llamado urgente a cualquier tipo de personas, cualquier edad, porque la juventud no tiene un límite. Muchos nos sentimos jóvenes en una forma disimulada.
siempre pensamos que hay tiempo. Siempre pensamos que hay mucho tiempo por delante, ¿no? Y esa es una forma disimulada de autoengañarnos y pensar que todavía somos jóvenes. Pero Salomón dice que el asunto es muy urgente, ¿no? Y que debemos tomar decisiones inmediatamente. Entonces, estas palabras no están dirigidas precisamente solo a jóvenes, sino a cualquier tipo de personas, porque el tiempo no pide permiso y la vida pasa vertiginosamente por una carretera llamada tiempo, como nos dice en el capítulo 3 Eclesiastés. La razón o la raíz de la vaciedad y la inutilidad de las formas de vida que menciona Salomón en los primeros capítulos no tiene que ver con que sean verdaderamente inútiles en sí mismas. Por eso es que en algunos momentos vimos que decía que el trabajo es vacío, que el trabajo es inútil. Pero en otro lugar parece que nos decía que no, que hay que trabajar y que eso es bueno, que si Dios ha puesto cosas delante de nosotros, debemos hacerlo con alegría. Entonces parece que hubiese ahí una contradicción, pero no era contradicción. Lo que en realidad está tratando de decir el predicador es que las cosas de las que él ha dicho que son vaciedad, no son vaciedad en sí mismas, sino que sobre todo tiene que ver con hacer esas cosas olvidando a Dios o haciendo a un lado a Dios. Todas esas expresiones llevaban dentro de sí una carga no disimulada. Si haces esto o haces esto otro, lejos de Dios, o pones a un lado a Dios, entonces no sirve. Eso es vacío. Eso es algo que no te va a satisfacer. Cuando, como dijo alguno de nuestros predicadores, usó esta expresión que si sacamos del esquema de la vida a Dios, entonces ninguna de esas cosas tienen valor. Y eso es lo que realmente estaba diciendo el predicador en los anteriores capítulos. Ahora, en medio de esa osadía de sacar de nuestro esquema de la vida a Dios, probablemente no a lo que estaba viendo en realidad el predicador era a su propio hijo. Salomón clama con desesperación, ¿no? Y le dice: hijo, acuérdate de tu Creador. Ahora, no dice acuérdate de tu propósito en la vida, o acuérdate de tus sueños, o acuérdate del potencial que hay dentro de ti. Muchas veces es a donde nosotros llegamos en la desesperación de ver a nuestros hijos cuando no están logrando lo que quisiéramos. No es acuérdate de tu Creador. A veces es tú eres mucho mejor de lo que parece que está haciendo. Mira con claridad el propósito en tu vida. Ve tus sueños, alcánzalos. Hay mucho potencial dentro de ti. Salomón sabía que hacer esas cosas es llevar a un hijo al infierno con una profesión hecha, con privilegios logrados, y no sirve. Por eso el predicador termina diciéndole algo más definitivo: acuérdate de tu Creador. No trates de vivir de forma independiente, de forma autosuficiente, porque el olvido de Dios es la raíz de todas las vanidades. El olvido de Dios hace que el placer que es buscado en realidad termine siendo insatisfactorio y destructivo. El olvido de Dios hace que el trabajo se absolutice de tal manera que se convierte en una rueda sin fin, como ese ratoncito que da vueltas y da vueltas en eso que se llama el silent spinner. Todo lo que se hace en la vida se vuelve pesado si tú desplazas a Dios. La única solución frente a una vida vacía y sin valor es volver al Creador, y eso es lo que le dice este padre a su hijo y Dios a nosotros: vuelvan al Creador, vuelvan a Dios. Charles Spurgeon dijo una vez: nada pone al alma en su lugar correcto como la contemplación de Dios.
Nada eleva tanto y nada la humilla tan dulcemente, decía Spurgeon, sino volver al Creador, poner el alma en el lugar correcto, en la contemplación de Dios, es decir, en la admiración de Dios. Al final de su discurso y al comenzar el capítulo 12, Salomón nos lleva al borde mismo del abismo de la vida, la vejez. Hemos hablado de esto en los últimos sermones, la vejez. Ese es el borde mismo del abismo de la vida. Después de eso, o es el abismo o es que Dios nos levante a su lado. Una poesía muy dura, pero sincera y realista a la vez acerca de la vejez. La vejez es, como alguien diría, una predicación viviente. Una predicación que nadie puede eludir. Algunos hombres pueden decir: yo no quiero escuchar sermones, ya deja de sermonearme. Pero hay una predicación que Dios usa con todos y es la predicación de la vejez, la predicación viviente. Todos escuchamos al final esa predicación. La vejez nos predica un sermón que no podemos callar. Todos la comenzamos a escuchar a partir de los 50, cuando hay un crepitar suave y un poco desapercibido de nuestras articulaciones. Eso empeorará en la medida que el tiempo pase. Esas pequeñas intolerancias a algunas comidas que eran nuestro deleite hace unos años atrás, las cosas que comienzan a verse borrosas, las fuerzas que de pronto ya no son las mismas. Ese es el comienzo de ese sermón magistral del Señor, hasta que llega ese día cuando levantarse de una silla o cruzar la calle o subir una vereda es una verdadera proeza, retos peligrosos. Nunca vas a evadir ese sermón. A los 50 Dios comienza a darte un sermón que no podrás callar. La vejez es un sermón que todo ser humano de cualquier estrato, posición y alcurnia escucha ineludiblemente al final de sus días. Un sermón que Dios decretó cuando dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No voy a pelear, dice Dios, contra el hombre es finito, él es carne, él es materia, yo soy Dios. Por lo tanto, sus días serán cortos, no vivirán más de 120 años. El mensaje de la vejez no es para burlarse, sino para darle al hombre la última advertencia. La vejez predica un sermón que nadie puede callar y su mensaje nos dice esto: tu vida no es eterna y llegará un día cuando tendrás que dar cuenta de tu vida, de cada minuto delante de mí. La vida no es eterna y llegará un día cuando darás cuenta de cada minuto de tu vida. John Piper dice: la muerte no es un accidente en la historia humana, es un maestro designado por Dios. Ahora, Salomón no nos deja en la simple desesperación como los filósofos pesimistas, sino que nos muestra el camino. Y las últimas líneas del Eclesiastés es eso: el camino a la redención de la humanidad, el camino que lleva a la verdadera felicidad, el camino que nos lleva a Dios, el camino que es la conclusión del propósito del ser humano. Y el versículo 13 dice así: el fin de todo discurso es este, o más bien el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. He titulado este sermón: el temor de Dios, el fin último del hombre. El temor de Dios, el fin último del hombre. Y vamos a ver tres cosas en esta mañana. Primero, vamos a ver la naturaleza del temor de Dios. Un afecto santo, no un terror servil. La naturaleza del temor de Dios es que es un afecto santo, no un terror servil. Después de que por más de 11 capítulos el predicador nos advierte acerca de la vaciedad de la vida sin Dios, Salomón nos lleva
a ver entonces cuál es la razón de la vida. Nos ha dicho que todos los caminos de la experiencia humana, sabiduría, placer, trabajo, juventud, prosperidad y hasta el dolor, son vacíos, son inútiles, no sirven. Salomón ahora no nos da aquí una reflexión opcional, sino nos da una sentencia final. No dice este camino no es bueno o este otro camino tal vez es peor. No nos ha dicho hasta ahí, puede ser que estos caminos estén malos, pero este camino entre todos tal vez es el mejor. No, al final de Eclesiastés, él nos da una sentencia definitiva. Este texto que vamos a estudiar esta mañana no nos invita a debatir, sino a postrarnos delante del Señor. No nos ofrece una hipótesis, sino una obligación universal. Salomón no nos deja con preguntas abiertas acerca de cómo podríamos solucionar la terrible osadía de querer desplazar a Dios de la vida, sino más bien nos da una sentencia divina, una única sentencia divina. El fin de todo este discurso oído. El fin de todo el discurso oído. Dios no nos da una entre varias posibilidades. Eso implica cuando usa esta expresión en singular, el fin. No dice, hay una posibilidad de que vivas mejor, sino que dice que este es el fin, este es el único camino. Es una sentencia divina. ¿Y por qué digo eso? Porque aunque es Salomón tratando de corregir la vida de su amado hijito, que se está a punto de despeñar al abismo eterno, en última instancia es Dios dándonos a cada uno de nosotros la misma advertencia. Porque todos somos como Roboam. Muchos estamos así, incluso en la iglesia, viviendo sin el temor de Dios. Y eso se ve en las cosas más pequeñas de nuestra vida. Cómo ofrendamos, cómo usamos nuestro tiempo. ¿Cuántas veces estamos en la iglesia cuando tenemos tiempo o todo el tiempo? ¿Cómo leemos la palabra? ¿Cómo nos acercamos a ella? Muchos de nosotros, sin notarlo, vivimos en contra de Dios. Y este texto lo que hace es llevarnos a ese lugar para darnos una sentencia divina, una advertencia que viene de Dios. Porque aunque fue Salomón, fue Dios en última instancia dándonos esta advertencia a todos aquellos que vivimos sin Dios. La Escritura dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que estas palabras que dice el fin de todo el discurso que has escuchado es viene del Espíritu Santo. Porque dice Pedro que ninguna de las palabras de la Escritura son palabras de los hombres. En última instancia son inspiración de Dios. Entonces no lo vamos a tomar como palabras de Salomón solamente, sino el Espíritu Santo diciéndonos algo a cada uno de nosotros. El fin de este discurso es este. El mensaje final detrás del año entero que estudiamos Eclesiastés es este: ten temor de Dios y guarda sus mandamientos. Porque el fin del hombre no es conocerse a sí mismo, sino tener temor de Dios. Lo que dice al final de cuentas es, todo lo que hemos visto en los 11 capítulos te tiene que llevar a esto. Este es el fin de todo ese discurso, que tengas temor de Dios. Ahora, el temor del que habla Salomón no es un miedo servil simplemente, como la de un esclavo ante un látigo, sino es un temor filial. Un temor que viene de un afecto santo del alma regenerada. Cuando Jesús nos insta a orar, Él dice, ustedes diríjanse así ahora a Dios.
Padre nuestro. Padre nuestro. Porque no es un esclavista que está con un látigo tratando de hacer que nosotros obedezcamos, sino que es nuestro Padre. Así que el temor del que habla Salomón no es un simple miedo servil, como la de un esclavo que tiene miedo y que sirve por miedo, sino un temor que viene de un amor filial, porque ahora lo llamas Padre. Un temor que viene de un afecto santo del alma que ha sido regenerada. Un temor que brota de una visión correcta de Dios. Un temor que nace de la santidad de Dios. Un temor que se alimenta de la majestad divina. Un temor que se preserva por la gracia del Espíritu Santo. Un temor que no es incompatible con el amor, sino que más bien el amor es su guardián. El amor hace que mi servicio al Señor no sea un simple acto de miedo, sino de verdadera devoción, de verdadera adoración al Señor. El alma que verdaderamente ama a Dios es la que más cuidadosamente tiembla delante de Él. El temor bíblico es la disposición del corazón que dice: Dios es tan glorioso que no puedo tratarlo con ligereza. Dios instauró el Antiguo Testamento y en ella una costumbre para ilustrar este servicio temeroso, pero por amor. En Deuteronomio 15, 12 al 17 dice la palabra: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Y en el 16 dice: pero si él te dijere: no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás con tu criada. En el Antiguo Testamento, el Señor decía que si alguien se ha puesto por tu esclavo porque era muy pobre y decidía vivir a tu servicio, llegará un día cuando tienes que dejarlo libre. Al 7º año lo dejarás libre. Pero algunos amos eran buenos y algunos esclavos estaban mejor bajo el techo del amo que afuera. Y si tu esclavo, dice, te dijere: no quiero dejarte porque te amo y amo a tu familia también, estoy bien contigo, no quiero irme. Entonces dice: agarrarás un agujón, tomarás una lesna, dice, y clavarás su oreja contra la puerta, contra tu puerta. Y entonces se volverá tu esclavo para siempre, pero tu esclavo por amor. Esta era una costumbre que simbolizaba la servidumbre voluntaria y permanente de un esclavo hacia su amo, pero por amor y lealtad. El amo usaba una lesna, un punzón, y perforaba el lóbulo del siervo y lo clavaba contra la puerta de su casa. Este acto, que era público, marcaba el principio de una relación, pero de esclavitud por amor. Parece contradictorio. Seguía siendo esclavitud. Él seguiría siendo por siempre un esclavo, pero sería un esclavo por amor. Pablo alude a esto cuando él le dice al Señor: Pablo, siervo de Jesucristo. En el griego la palabra es esclavo. Pablo, esclavo de Cristo, pero por amor. El temor del que habla Salomón en este verso no es entonces el pánico de un delincuente culpable que huye de la mano poderosa de un juez, sino la reverencia profunda de un hijo que no se atreve a ofender a su padre, que no quisiera ofender a su padre. Una vez una persona me dijo, una persona que lastimó gravemente a su padre,
me decía, yo quisiera que mi padre me golpeara. Quisiera que me diera aunque sea un azote, porque me duele más verlo a él que solo me mira con compasión y con pena por lo que le hice. Eso me duele más porque amo a mi padre y yo sé que él me ama y quisiera darme latigazos, pero no lo hace porque me ama. Eso es tener un temor reverencial. Ese es el temor que Eclesiastés dice que es al que nosotros debemos llegar. No ofender al Padre porque es nuestro Padre y porque lo amamos tanto y nos dolería lastimarlo, porque es una esclavitud filial. No es una esclavitud simplemente servil. Entonces, el temor de Dios no es un temor que expulsa el amor, sino uno que lo hace puro más bien. El temor de Dios nace de una visión correcta de la gloria de Dios. Jonathan Edwards decía, mientras más excelente es un objeto, mayor es el afecto que el alma ejercita hacia él. Mientras más grande es un objeto, mientras más glorioso es, mientras más solemne es, y mientras más puedes entender eso, dice, mayor es el afecto que el alma ejercita hacia él. La ventana para ver a Dios en toda su magnificencia es la Biblia. Por eso leemos la Biblia, porque cada vez que nos acercamos a ella es como una ventana por la que vemos la grandeza de Dios. Y cuanto más excelente se vuelve nuestro objeto, porque esa es la razón de leer la palabra de Dios, nuestra alma más afecto le tiene, más admiración, más temor le tiene al Señor. El hombre fue creado para tener una relación con Dios llena de admiración por su Hacedor y un profundo temor filial. Toda la religión verdadera se reduce a este principio rector que gobierna a todos los demás afectos. Ten temor de Dios. El mismo Jonathan Edwards dice, la religión verdadera en gran parte consiste en tener afectos santos. La verdadera religión no es si haces esto o haces esto otro. En gran parte, dice, en gran medida y la mayor medida consiste en tener afectos santos, en valorar a Dios de tal manera que cada vez te acercas en considerar a Dios como tiene que ser considerado, en que amas a Dios cada vez más. En la medida que pasan los años, lo amas más y tienes más reverencia de Él. En mi iglesia de niñez había un día especial en la semana, el miércoles. Se llamaba el culto de testimonios y de oración. Y una de las cosas y un patrón muy común en ese culto de testimonios era hombres que estaban alejados de Dios y que venían adelante para animar a los más jóvenes y decirles, ustedes tienen que caminar bien delante del Señor. Antes, en 1945, yo me convertí al Señor y no andaba como ustedes. Yo me empujé al ministerio, a las misiones. No saben cómo adoraba al Señor. Ciertamente en estos años me he alejado del Señor, pero ustedes no sean así. Qué triste. La religión verdadera en gran parte consiste en afectos santos, y en la medida que nosotros leemos la palabra, en la medida que lo conocemos más, estos afectos crecen, no decrecen. El peligro de vivir de un lindo recuerdo de mi lindo cristianismo de 1949 es que probablemente no soy cristiano, porque el cristianismo crece en afectos santos en la medida que pasamos tiempo con el Señor. No va hacia atrás, va hacia adelante. Y es que la religión verdadera en gran parte consiste en tener afectos santos que crecen.
El problema del hombre caído no es que no teme lo suficiente a Dios, sino que no le teme en absoluto. Dios es reducido a un concepto manejable, una idea liviana, casi una presencia decorativa que puede suceder incluso entre aquellos que nos llamamos cristianos. ¿Alguna vez escuchaste esta expresión? Qué peligrosa es esta expresión, pero qué popular también es a la vez. Mi Dios no es así. Mi Dios es así. Como si Dios fuera la concepción de mi mente, de mi imaginación. ¿Cómo puede haber un Dios cabal a mi cabeza, a mis deseos, a mi cerebro? La expresión mi Dios no es así, que generalmente uno lo expresa cuando el predicador ha sido muy duro o cuando uno muestra la parte más dura tal vez de Dios, como la ira de Él. Algunos se resisten y dicen, no, ese Dios que tú estás describiendo no es así. Mi Dios es diferente. Mi Dios ama a pesar de todo, a pesar de lo que soy. Una expresión que claramente dice que su Dios es una ficción de su mente, una imagen hecha a su antojo y a su propia necesidad, no basada en las descripciones dadas por la revelación. Mi Dios es puro amor y tolerancia, no es vengativo ni airado. Él me ama tal como soy, Él me entiende. Él y yo sabemos de nuestra relación. R.C. Sproul dijo una vez, si Dios no es temible, entonces no es Dios. Si Dios no es temible, entonces no es Dios. ¿Cómo puede haber un Dios que no sea temible? La naturaleza del temor de Dios no viene de nuestra imaginación, sino de la revelación de Dios en su palabra. Entonces existen algunas formas que podemos decir que no expresan el verdadero temor de Dios. El temor de Dios no es entonces un terror irracional, un miedo a Dios sin saber verdaderamente cómo es. El temor de Dios viene de conocerlo, de ver Sodoma y Gomorra. Oh, cuán duro puede ser Dios cuando ha llegado al límite, cuando está enojado. De ver a Dios después de anegar al mundo entero en agua. El temor de Dios no es una ansiedad neurótica, ese miedo enfermizo que a todo le tiene miedo, que todo le parece peligroso. Entonces Dios también hay que tenerle temor por si acaso. O ese miedo servil que huye de Dios. El temor de Dios no es un pánico irracional. El temor de Dios es una reverencia producida por el conocimiento de la santidad de su gloria por medio de su palabra. El temor de Dios es una conciencia constante de la grandeza de Dios, una conciencia creciente de la grandeza de Dios, un reconocimiento profundo de su autoridad absoluta, una sumisión voluntaria del corazón entero por amor. Cuando ves el universo y la grandeza de ella, y nosotros en ella una partícula de polvo, en ese inmenso universo, tú ves que eres una partícula con propósito, una partícula con futuro eterno, una partícula de la que Dios dice, con amor eterno te he amado, una partícula por la que Dios entrega a su único hijo a la cruz. Entonces eso tiene que producir una reacción. Te inclinas delante de Él y dices, cuán grande es este Dios, cuán grande es este Dios que tiene al universo infinito en sus manos, pero más grande es todavía su misericordia, que puede amar esta partícula en este vasto universo de tal manera que manda a su Hijo a la cruz.
No es un temor de pánico o terror, sino un temor que abraza a ese Dios con todas sus emociones y con todas sus fuerzas. Quizá esa es la verdadera expresión cuando el Señor dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es admirar a un Dios que tiene en sus manos el universo entero, e inclinar el corazón, inclinar la mente. Cuán grande es el universo, pero para Dios es como un átomo que lo controla como Él quiere y a donde quiere, y me ama a pesar de ser menos que el universo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La tragedia del hombre contemporáneo es que habla de Dios con ligereza o no habla de Dios en absoluto. Temer a Dios es, como muchas veces les dije, es vivir coram Deo, delante del rostro de Dios. Tenerlo en cuenta en cada pensamiento, en cada decisión, en cada deseo. Pero esta advertencia no está dirigida solamente a los impíos que no consideran a Dios, sino también a todos aquellos que dicen amar a Dios y abrazar la religión de Dios, porque se puede abrazar una religión sin tener temor de Dios. John Owen, el escritor del siglo XVI, dijo: la falta del temor de Dios es el comienzo de toda apostasía secreta del corazón. Quiero que escuchen bien esto. La falta del temor de Dios es el comienzo de toda apostasía secreta del corazón. Todos acá somos cristianos. Algunos dicen: qué linda la iglesia bíblica. De Mayasilla es bíblica. Lo que no podemos apostar y saber es cómo vivimos eso cada uno de nosotros en lo secreto del corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el temor de Dios? La falta del temor de Dios es el comienzo de toda apostasía secreta del corazón. ¿Se imaginan ustedes en Israel? No, el día del sacrificio venía el sábado y el sacerdote preparaba todo para el día del sacrificio. ¿Se pueden imaginar ustedes a alguien en Israel que diga: no, mañana no quiero ir? ¿Pero por qué? No sé, no tengo tiempo. Tengo que arar mi tierra. O parece que mañana lloverá. ¿Se imaginan? En Israel era un privilegio que la congregación se pusiera delante de Dios. No algo que puedes o no puedes hacer. Pero ¿qué nos lleva a ser intermitentes? ¿Qué nos lleva a estar presente una vez y otra vez no? La falta del temor. ¿Por qué tendría que ir para Dios todos los domingos? Incluso cuando es difícil, incluso cuando hay persecución, incluso cuando hay peligro. ¿Por qué? ¿Quién es Dios? Uno responde y dice: es que es Dios. Oh, entonces qué privilegio, hay que ir. Pero otros dicen: no es Dios, entonces iré cuando pueda. La falta del temor de Dios es el comienzo de toda apostasía secreta del corazón. Donde el temor de Dios se debilita o se tergiversa, el pecado pronto se vuelve tolerable, luego justificable y después amado. Nosotros estamos llamados a temer a Dios por amor. Tiene que ver con una admiración infinita por Dios, que desea servirle de forma infinita, con toda reverencia. Es esto: saber que debes acercarte a Él con los pies descalzos por su infinita santidad.
Saber que debes acercarte a Él con los pies descalzos por su infinita santidad, pero también saber a la misma vez que puedes arrojarte a su regazo por protección, como un hijo hace a su padre cuando el peligro acecha. Eso es temor por amor. Saber que debes ir con cuidado. Saber que Dios es sumamente trascendente, muy grande como para que tú te puedas acercar sin reverencia, pero saber también que puedes arrojarte a Él y llorar y saber que es Dios trascendente, que te puede cuidar de cualquier peligro y cruzar sus atrios sin sacarse los calzados para recibir su protección. Temor por amor. Temor por amor. El fin de este discurso es ese, dice el Señor. Ten temor de Dios, pero ese temor por amor. La segunda cosa que nos dice este texto es que el fruto de ese temor de Dios produce obediencia gozosa. El fruto del temor de Dios produce obediencia gozosa. Ciertamente el temor de Dios no es una emoción, sino una postura del alma. Pero el Espíritu Santo, por medio de Salomón, une esta postura del alma con la obediencia, con la acción de forma muy estrecha. Porque veamos lo que dice el texto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Alguien dijo una vez: el temor que no produce obediencia es una ilusión religiosa, y la obediencia que no nace del temor es legalismo disfrazado. El temor que no produce obediencia es una ilusión religiosa, y la obediencia que no nace del temor es legalismo disfrazado. No obedecemos para ser aceptados por Dios, eso quiere decir. Obedecemos porque hemos sido aceptados por Dios. Y esa obediencia fluye de un corazón que no quiere contristar a un Dios santo, pero también misericordioso a la vez. La obediencia no es la raíz del temor, sino un fruto inevitable. La obediencia no es la raíz del temor, sino un fruto inevitable. John Owen dijo una vez: la obediencia es la prueba externa de un temor interno. Donde no hay obediencia, el temor es solo una sombra. En otras palabras, el temor santo no nos paraliza solamente a una vida contemplativa. Qué lindo es Dios, qué maravilloso es el Señor, y nada más. Sino que dice que esa contemplación nos empuja a una vida de acción, pero una vida de acción ordenada por Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esa obediencia activa, entonces, no es legalista. No nace del deseo de ser aceptados, sino de haber sido recibidos de forma gratuita en su infinita gracia. Por eso Jonathan Edwards insiste en que la gracia verdadera produce una obediencia gozosa. La siguiente semana quiero hablar de esto, que obediencia no exime el gozo, que obediencia no desplaza el gozo. Esto viene de Jonathan Edwards. La gracia verdadera produce una obediencia gozosa, un disfrute al obedecer. El corazón verdaderamente regenerado no obedece a Dios por coacción, sino por inclinación, porque es nueva criatura. ¿Qué pasaría, si a un perro lo convertimos en oveja? ¿Creen que esa oveja tendría la tentación de comer asados? No. El nuevo nacimiento precisamente es eso. Pasamos de ser una cosa a ser otra cosa. Entonces, en esa nueva naturaleza hay nuevos afectos, nuevas inclinaciones. Y la obediencia es esa nueva inclinación que Dios nos regala a los que hemos sido verdaderamente transformados.
El temor santo no pregunta, ¿hasta dónde puedo llegar sin pecar? No está preocupado en tratar de dirimir, pero esto no es pecado. Y perdonen que use mucho el tema de la asistencia a la iglesia, pero es lo más notorio, lo más cercano, lo que más se ve cotidianamente los domingos. Es lo que yo como pastor puedo ver más, nuestro grande pecado en nuestra iglesia. El temor santo no pregunta ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta qué parte esto no es pecado? No se trata de filosofar, es que Dios está en todo lugar. Entonces, si estoy en mi casa, también estoy en el culto con Dios. O no siempre hay que ir a la iglesia porque eso no es pecado. El temor santo no pregunta hasta dónde puedo llegar sin pecar, sino más bien ¿cómo puedo honrar más plenamente al Dios que temo y amo? Les voy a dar un ejemplo para que entendamos esto. Hace unos años atrás, escuchamos con mi esposa un sermón en una iglesia. Un joven estaba predicando y estaba haciendo de filósofo bíblico. La pregunta que quería responder en su sermón era ¿cuándo se hacía pecado beber cerveza? No, ese era su tema, esa era su tesis. ¿Cuándo se hacía pecado beber cerveza? Y él decía, lo que vamos a ver en este sermón es cuándo se hace pecado tomar cerveza. Cuando uno piensa comprar la cerveza, cuando uno va a la tienda a comprar la cerveza, cuando uno abre la cerveza para beberla, cuando uno acerca a la boca la cerveza, cuando vacía la cerveza en su boca, cuando está en su boca la cerveza o cuando pasa al estómago. ¿Cuándo es pecado? ¡Wow! Por un lado, mi preocupación era que, precisamente tomar cerveza no siempre es pecado. Pero por el otro lado, si fuera, él estaba tratando de descubrir cuándo un pecado se hace verdaderamente pecado. Cuando está en el camino o cuando está consumado. Que ciertamente uno podía pisar la acera del pecado y todavía no ser pecado. Hermanos, este era uno de los ejercicios más constantes de los fariseos y los estudiosos del tiempo de Jesús. ¿Cuándo se hace un pecado, pecado? Por eso Jesús, cuando enseñó en el Sermón de la Montaña, él decía varias veces, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho. Muchos piensan que él está contradiciendo la palabra. No. Cuando Jesús quiere referirse a la palabra, él usa otra expresión. Él dice, escrito está. No dice, oísteis que fue dicho. Cuando Jesús usa la expresión, oísteis que fue dicho, él está diciendo, esto están enseñando los fariseos y los estudiosos de la ley. Entonces él dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cuando codicias a una mujer, ya has cometido adulterio. Entonces la gente dice, es que Jesús era el dueño de la ley, así que antes el pecado era solamente acostarse con alguien, pero Jesús ha llevado a otro nivel ese pecado. Así que cuando uno piensa en ese pecado, ya ha cometido ese pecado, porque Jesús es el dueño de la ley. No. La ley estaba dada. Lo que Jesús hace es recordarles. ¿Qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás la mujer de tu prójimo, su animal, su casa, sus cosas. Entonces Jesús no se inventó una nueva ley. Él estaba en contra de lo que se estaba enseñando, de ese esfuerzo de querer saber hasta dónde puedo pisar el pecado sin que Dios me demande como pecado. Y los fariseos eran expertos en eso. No puedes caminar 2 millas.
Entonces había gente que tenía que trabajar más allá de las 2 millas. Entonces el fariseo trata de convertir eso en algo que no sea pecado. Entonces añade, a no ser que te olvides algo muy personal antes de las 2 millas. Entonces la gente se olvidaba un día antes su chalina antes de las 2 millas. Entonces llegaba y caminaba las 2 millas y ya si pasaba unos pasos más rompía la regla. Pero olvidé acá, mi chalina. Entonces tengo 2 kilómetros más para seguir pecando. Esto parece un juego, pero esa es la realidad de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros jugamos a eso? ¿Hasta dónde puedo llegar haciendo esto sin que Dios me lo considere pecado? No, es que no he gritado tanto, solo he dicho unas cuantas cositas, porque si hubiese dicho esto, claro, eso hubiera sido pecado. Todos tenemos esa tentación de tener una media obediencia contra el Señor. Les decía que en realidad el temor santo no pregunta hasta dónde puedo llegar sin pecar, sino más bien cómo puedo honrar más plenamente al Dios que temo y amo. La obediencia bíblica no tiene que ver con una obediencia que busca obedecer solo porque tiembla ante el poder de Dios, sino que viene de un gozo, un regocijo de amar a Dios obedeciéndole, que vive coram Deo, delante de Dios todo el tiempo. En nuestro país es una costumbre, y creo en otros países también, poner el retrato del presidente en las oficinas públicas, ¿no? Para que recuerden a quién están sirviendo y a nombre de quién están ejerciendo sus funciones. Muchas veces no funciona, ¿no? Así que en las oficinas públicas hay robo, corrupción, muchas cosas. Pero ¿a nombre de quién lo hacen? A nombre del presidente, no del cuadro que está colgado ahí en esa oficina. Con Dios no se necesita tal retrato. Él está en todo lugar. En una forma, teológicamente hablando, todos vivimos coram Deo. Todos. Porque Dios es omnipresente. Todos, impíos y buenos cristianos, todos vivimos coram Deo, delante de Dios. Pero algunos vivimos en pecado y otros con temor delante de Él. Cuando José fue tentado por la mujer de Potifar, él no estaba tan preocupado por frustrar a Potifar, que en una forma fue muy generoso, porque le dio potestad sobre toda su casa, la administración de todas sus cosas, ¿no? José, cuando fue tentado por la mujer de Potifar, estaba preocupado por ser infiel a Dios, por contristar a Dios. Y él dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecar contra Dios? Su asunto más grande no era, ¿qué van a decir los esclavos? ¿Qué va a decir Potifar, mi amigo? Sino la preocupación más grande de José era, ¿cómo haría este mal a Dios? Porque él sabía una cosa, que él estaba ahí porque Dios lo quiso. No porque Potifar era la gran persona entre todos los malos de Egipto, sino porque Dios quiso que fuese así. Cuando Salomón dice en nuestro texto, teme a Dios y guarda sus mandamientos, no dice teme a Dios o guarda sus mandamientos. Uno de esos caminos te llevará a Dios, sino dice teme a Dios y guarda sus mandamientos. Martin Lloyd-Jones decía, si nuestra supuesta fe no afecta nuestra conducta, no es una fe bíblica, sino una ilusión religiosa. El doctor nos advierte contra una fe puramente emocional que no lleva a la acción. R.C. Sproul decía, por otro lado, no somos justificados por la obediencia, pero nunca somos justificados sin ella. La obediencia no es el precio de entrada al cielo, es la evidencia de que hemos entrado al cielo. Salomón no dice que esto es opcional, dice esto es el todo del hombre.
Y esto nos conecta a nuestro tercer punto. Esto es el todo del hombre. El veredicto final sobre el temor de Dios. Una antropología bíblica. El texto termina con una frase sumamente definitiva. Esto es el todo del hombre. Esta expresión define la verdadera antropología. ¿Qué es la antropología? La antropología es la ciencia social y humana que estudia al ser humano de manera integral, desde sus características biológicas, culturales y sociales, hasta la diversidad de formas de vida, creencias, estructuras sociales, entre otras cosas. Y hay toda clase de antropologías, pero todas son falsas. Y lo que está diciendo Dios acá es que hay una antropología definitiva. Aquí el texto derriba toda antropología falsa creada por los hombres. El hombre no es definido por su razonamiento, por su utilidad, por su felicidad, por su éxito en la vida, sino por su relación moral con Dios. Eso es lo que dice el predicador. Este texto destruye toda antropología moderna entre varias opciones que el hombre busca. ¿No? Desde ser autónomo, autorrealizarse, algunos que dicen que son más pesimistas y dicen somos un accidente cósmico. Dios dice no. Ustedes no son un accidente cósmico. Ustedes tienen un propósito. Sproul dice, no podemos entender quién es el hombre hasta que entendamos quién es Dios. El hombre fue creado para vivir delante de Dios. Vivir bajo su temor, conforme a su ley. Cualquier intento de vivir fuera de ese marco termina desfigurando el propósito de la existencia humana. Jonathan Edwards dijo, Dios es glorificado no solo al ser visto como glorioso, sino cuando Él es tratado como tal. No es suficiente con decir Dios es glorioso, Él tiene que ser tratado como glorioso. El hombre es todo hombre, esencialmente hombre, únicamente cuando vive coram Deo, delante del rostro de Dios, con temor, con reverencia y obediencia. Fuera de eso, la vida más brillante, en palabras del predicador, es vanidad, nada, vaciedad, un sinsentido. Vamos a seguir hablando de esto la siguiente semana. Quiero terminar este sermón hablando de algo más objetivo para nosotros a la luz del Evangelio. ¿Cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo puede hacerse tangible todo lo que hemos hablado hasta ahora? Nuestra respuesta, como siempre, está en Cristo. Cristo es el hombre que temió perfectamente a Dios. El Evangelio irrumpe con poder y de una forma muy tangible por medio de la figura de Jesús, el Hijo de Dios. Cristo es el único hombre que cumplió Eclesiastés 12:13, sin fallar en ninguna forma. Cristo temió perfectamente al Padre, guardó cada mandamiento ordenado por Él, vivió cada momento para la gloria de Dios. Y tal vez el momento más crucial lo vemos en el jardín del Getsemaní. Él deja a sus discípulos, se va a otro lado. Tal vez es la última vez que va a hablar con su Padre de esa manera, no desde la cruz. Padre, papito, quisiera no pasar por esto. ¿Se puede? No quiero ser abandonado por ti. Entiendo que todos me abandonarán. Entiendo que todos me dejarán. Entiendo que perderé todo, incluso mi ropa, mis ropas. Eso dicen los salmos. Pero una cosa que no puedo soportar es que tú me dejes. Una cosa que no puedo soportar es que me abandones. Tú eres todo para mí, Padre. Nada de las cosas me importan. Tu separación es la que me aturde hasta transpirar sangre. Esto es lo que quiero yo. ¿Podríamos pasar esta copa de mí? Pero no se haga como quiero. Pero no se haga mi voluntad. Que se haga la tuya. Tú eres Dios.
Mi alegría será, aunque con dolor, que se haga tu voluntad por sobre la mía. Y el Padre dice, sí, así lo haré. No se hará tu voluntad, se hará la mía. Siempre será así. Pero tú sabes que eso es mejor. Tú sabes que hacer mi voluntad es mejor. Y después de eso vinieron por él. Y el Hijo de Dios fue tratado como si nunca hubiese tenido temor de Dios. El Hijo de Dios fue tratado como si nunca hubiese obedecido a Dios. ¿Cuántos hombres habrán mirado la cruz y dicho, este hombre, ¿qué habrá hecho? Este hombre no debe tener un poco de temor de Dios, por eso está en esa cruz. ¿Cómo Dios permitiría que alguien bueno y puro llegara a la cruz? Dicen algunas cosas de este Jesús, deben ser verdad. Este es un impío, merece estar en ese lugar. El Hijo de Dios fue tratado como si nunca hubiese tenido temor de Dios, como si nunca hubiese obedecido, pero lo hizo para que nosotros, los verdaderos hombres sin temor, para que nosotros, los verdaderos desobedientes, pudiéramos tomar su temor y su desobediencia para ser aceptados delante de Dios. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. ¿Temes a Dios? ¿O solo te sientes cómodo con Él? ¿Tu fe produce reverencia? ¿Tu adoración está produciendo obediencia en tu vida? ¿Tu vida privada confirma tu temor público? Porque al final, cuando todo discurso calle, cuando toda vanidad se disuelva, cuando toda obra sea expuesta, solo una vida habrá tenido sentido. La vida que tuvo temor de Dios y guardó sus mandamientos. Vamos a orar. Señor, cuán clara es tu palabra, cuán contundente, cuán firme, cuán definitiva. Pero no podemos. No podemos, Señor. ¿Cuántas veces hemos querido vivir en el temor de la que habla el predicador? ¿Cuántas veces nos hemos resuelto vivir en completa obediencia para ser mejores hijos tuyos? Pero no podemos. Y entonces nos arrojamos a la cruz. Nos arrojamos a la cruz para decirte, acéptanos. Por Cristo, acéptanos. En el temor y en la obediencia de Cristo, acéptanos. Ten compasión de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Hoy día queremos acercarnos a ti con ese temor. Queremos sacarnos los calzados porque eres santo, 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 trascendente e inconcebiblemente, infinitamente trascendente. Y sin embargo te has dignado llamarte nuestro Padre. Tu palabra dice que en el Hijo todos somos tus hijos. Y como hijos queremos arrojarnos a ti para pedir clemencia, para pedirte ayuda, Señor, porque no podemos. Aquí está toda la teoría frente a nosotros, la aceptamos, la apreciamos, la queremos, pero no la podemos poner en práctica. Sálvanos por Cristo. Impútanos su temor y su obediencia. En el nombre de Jesús. Amén.